Me llamo Marcus Ale, y hace 3 meses, estaba en la sala de descanso de mi oficina en el centro, con el vapor emanando de un vaso de papel de café rancio, mientras tecleaba el itinerario final para una escapada de lujo en otoño. Las hojas de las Adirondacks estarían en su máximo esplendor esa semana, naranjas, rojas, doradas, llenas de fuego y gracia. Había reservado una amplia cabaña de varios niveles junto al lago Mirror, con cocina completa, jacuzzi, fogata y servicio de chef privado. Me llevó meses de coordinación. 8 invitados, la familia de mi esposa, cada uno con sus peculiaridades, dietas y exigencias. Yo me encargué de todo. Lo pagué todo. Nadie me lo pidió. Nadie me lo agradeció tampoco. Pero eso fue lo que hice, lo que siempre hice. Me presenté. Cumplí. Acababa de revisar los preparativos de la cena y confirmar la caminata al atardecer cuando mi teléfono se rompió. Pensé que sería Yasmín escribiéndome para agradecerme o quizás para recordarme que trajera su manta favorita del armario de arriba. En cambio, era un mensaje que he leído más de 100 veces desde entonces. Oye, rápido, el novio de Morgan te reemplaza. Es más divertido y encaja mejor con el ambiente. Espero que no te importe. Me quedé mirando la pantalla. Era como si alguien hubiera abierto una trampilla debajo de mí. No había puntuación aparte de ese breve punto al final. Ninguna explicación. Ninguna disculpa. Solo una declaración, como si yo fuera un par de zapatos que ella cambió por tacones. Trevor. El novio de su hermana Morgan. El tipo que se reía a carcajadas, presumía demasiado y hablaba por encima de todos como si fuera una audición ambulante de un reality show. Estaba ocupando mi lugar. En una casa que reservé. Para un viaje que pagué. La primera reacción fue el silencio. El café se me enfrió en la mano. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado como si aún tuvieran trabajo por hacer. Pero de repente mi mente se quedó en blanco. Vacía de todo excepto de un calor creciente que empezó en mi pecho y me subió hasta la mandíbula. No era rabia. Todavía no. Fue algo más frío. Una especie de comprensión aturdida. Escribí 2 palabras. Entendido. Le di a enviar. Y enseguida abrí la app de viajes. Uno a uno, empecé a cancelarlo todo. ¿El alquiler de la furgoneta? Ya no. ¿El chef privado? Cancelado con reembolso completo. Sin una tarifa de cortesía, dejé escapar algo de mi bolsillo. ¿Los kits de S'more que pedí y que personalicé con el nombre de cada invitado? Desechados. Las bolsas térmicas de regalo llenas de productos de cuidado facial de alta gama y calcetines de polar a juego? Marcadas como devueltas al remitente. Cada partida del itinerario que había facturado cuidadosamente durante 3 meses se convirtió en polvo bajo mis dedos. No fue una rabieta. Fue una retirada. Me alejé de un escenario en el que me di cuenta de que nunca había pertenecido. Ni siquiera sentí la necesidad de preguntar. Yasmín había tomado una decisión. No fue un error. No fue un malentendido. Fue una decisión deliberada e intencionada. Y eso importaba más que los precios. Miré la sala de descanso, los carteles desgastados sobre la atención plena en el trabajo. La máquina expendedora parpadeante. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el cristal oscurecido del microondas. Un hombre con un traje gris oscuro a medida, la corbata aún apretada. La mandíbula apretada con esa moderación que solo se siente cuando llevas demasiados años reprimiendo cada sentimiento solo para mantener la paz. Lo había hecho todo bien. Y aún así, me habían borrado. ¿Lo mejor? Nadie se puso en contacto conmigo después de ese mensaje. Yasmín no me envió ningún mensaje de seguimiento. No. Sé que es de última hora, o quizás podamos hacer algo solos más tarde. Solo silencio. Como si yo no fuera ni una sola onda en sus planes. Como si Trevor siempre hubiera sido la mejor opción. Esa tarde, sentado en mi escritorio, miraba la carpeta donde guardaba todas las confirmaciones de viaje. Impresas. Etiquetado. Código de colores. El nombre de cada invitado estaba grabado en letra dorada en una pestaña. Todos menos los míos.
No me había parecido necesario incluirme. Sabía que iba. Lo había facturado para ellos. Para nosotros. Pero ya no estaba en la lista de invitados. No hubo pelea. Ni portazos ni cristales rotos. Solo el dolor sordo de la invisibilidad. Y eso, creo, fue lo que finalmente hizo que algo dentro de mí cambiara. No que explotara. Simplemente cambiara. Durante 7 años de matrimonio, fui la organizadora, la que solucionaba los problemas, la confiable. Reservaba las cenas, recordaba los cumpleaños, asistía a todas las reuniones familiares con regalos, bromas y cortesía. Fui educada cuando la hermana de Yasmín se burló de mi ética laboral. Me reí de los halagos ambiguos de su madre. Absorbí su desdén, sus indirectas sutiles, su forma de decir gracias sin llegar a serlo. Lo llamé amor. Lo llamé paciencia. Pero un hombre solo puede ser invisible por un tiempo antes de decidir desaparecer por sus propios medios. Esa tarde, no alcé la voz. No llamé a Yasmín ni fui a su oficina para exigirle respuestas. Ni siquiera le conté a nadie lo que estaba haciendo. Simplemente cerré la carpeta, borré los recordatorios de viaje de mi calendario y dejé que el silencio tomara su lugar. El silencio, por una vez, parecía sincero. En ese texto, esa frase solitaria y despreocupada. No solo cambió el viaje. Me cambió. Me mostró exactamente dónde estaba parado. Y hasta dónde estaba dispuesto a alejarme. Había empezado mucho antes de ese mensaje, hacía 6 meses, para ser exactos. En aquel entonces, hacía lo de siempre, estar presente. Discretamente, con total seguridad, sin alardes. Había reservado 2 semanas de mi apretada agenda, había cambiado reuniones. Pospuesto una presentación magistral y declinado cortésmente un retiro de la junta directiva en Aspen solo, para poder coincidir con la disponibilidad de la familia de Yasmín y disfrutar de una semana de otoño perfecta. Fueron sus palabras, no las mías. Una noche, levantó la vista de su tableta y dijo, que sea memorable para mi familia. No nos mencionó. Ninguna visión compartida de relajación, romance o conexión. Solo ellos. Así lo hice. Investigué docenas de propiedades en alquiler por toda Nueva Inglaterra antes de elegir finalmente una cabaña, en las Adirondacks. Una belleza elegante con fachada de cristal y vistas al lago y senderos entre pinares que serpentean entre bosques dorados. El lugar no solo era lujoso. Estaba cuidado al detalle. Incluso me aseguré de que cada habitación tuviera calefacción regulable, ya que Claudette, la madre de Yasmín, siempre se quejaba de cómo el aire de la montaña le congelaba los huesos. Reservé una profesora de yoga privada por las mañanas, una cata de vinos a mitad de semana y una acogedora experiencia junto a una hoguera para su última noche. Al padre de Yasmín le encantaba el whisky escocés, así que añadí una botella de whisky de Malta de 18 años a la lista de entrega. Lo organicé todo, incluyendo los kits de bienvenida, botellas de agua con monograma, mezcla de frutos secos, chocolate caliente artesanal y calcetines de lana. Y aún así, no estaba en la lista. Nadie me preguntó si tenía preferencias, qué excursión me gustaría, qué habitación prefería, qué actividad me ayudaría a relajarme. Yo era el motor silencioso tras la cortina, moviendo palancas para asegurarme de que todos tuvieran una experiencia inolvidable. Yasmín sonreía radiante y decía, mi marido lo planeó todo, y ellos sonreían educadamente y asentían, ya pasando al último drama de Morgan o a las novedades sobre la salud de Claudette. No formaba parte de la dinámica familiar. Era la proveedora de servicios. Debía haberlo visto cuando Morgan hizo una broma durante el brunch hace 2 meses. Marcus es básicamente el conserje de la familia. Lo dijo como un cumplido. Incluso sonreí. Así de metido estaba, sonriendo mientras me despedían, aceptando ser útil en lugar de visto. Lo cierto es que yo había pagado la casa. Cada metro cuadrado de esa cabaña, cada almohada, cada botella de aceite de oliva importado de la cocina estaba cubierto por mi tarjeta. Y aún así, no me invitaron a entrar. ¿La ironía? La carpeta con el itinerario que imprimí estaba en mi estudio, repleta de detalles y planes. El nombre de cada persona estaba grabado en la portada con elegante letra dorada. Claudette. Jazmín. Morgan. Trevor.
Incluso el primo de Yasmín, Dorian, que confirmó su asistencia a última hora, tenía una cuenta. ¿La mía? En ninguna parte. Al principio, me dije que solo había sido un descuido. Lo sabía todo dentro. No importaba que mi nombre no estuviera impreso. Pero ahora me doy cuenta de cómo esa carpeta, pulida, completa, impersonal, simbolizaba todo lo que me había convertido en esta relación, la artífice de la comodidad de los demás, invisible en el diseño. Tras recibir el mensaje de Yasmín, aquel en el que casualmente me sustituía por Trevor, me quedé mirando la carpeta. Pasé la mano por su superficie, sentí la textura de la cartulina gruesa, el relieve por el que había pagado de más. Cada letra brillaba bajo la lámpara del escritorio. Todos los nombres menos el mío. Yo era el hombre que hacía la mesa y nunca conseguía un asiento. Cuando conocí a Yasmín, era electrizante. Ambiciosa, elegantemente vestida, siempre buscando algo mejor. Lo admiraba, incluso lo amaba. Pero en algún momento del camino, su ambición se volvió introspectiva y se convirtió en la gestión de imagen. No solo seleccionaba atuendos y eventos, sino también a la gente. Y empecé a sentirme como un accesorio que sacaba a relucir cuando encajaba con la narrativa que quería contar. Marcus lo consiguió. Decía ella. Es muy bueno en eso. Bueno en eso. No lo aman por eso. No lo aprecian. Simplemente es bueno. Recuerdo una noche, mientras finalizábamos planes, Yasmín levantó la vista de su portátil y preguntó, ¿crees que puedas personalizar las bolsas de regalo a tiempo? Le dije que lo comprobaría. Asintió como si estuviera dando una orden en el trabajo, no hablando con su marido. Asegúrate de que la de Morgan sea rosa, odia el verde. Y eso fue todo. Ni una pregunta. Ni un gracias. Ni siquiera una mirada. Le di lo que pidió. Lo que todos querían. Pero nunca me dieron lo que necesitaba. Espacio. Voz. Presencia. Trevor no me reemplazaba porque fuera mejor. Me reemplazaba porque era más ruidoso. Más divertido. Una distracción. Encajaba con la onda, como dijo Yasmín. Esa frase se me quedó clavada en el pecho como una astilla inalcanzable. Así que esa noche me senté en mi oficina, con las luces tenues, y miré la carpeta de viaje por última vez. Luego abrí el cajón y la metí. Lo cerré suavemente, no como un portazo, sino como una decisión, definitiva y limpia. Que se diviertan. Que conecten con Trevor. Pero no lo harían con mi dinero. Ya no. Lo curioso de la traición es que rara vez se anuncia. No llega con destellos ni truenos. Viene disfrazado de broma. Un boomerang. Un reflejo en la sonrisa de otra persona. Se cuela en los momentos de tranquilidad y se queda más tiempo del que debería. Estaba respondiendo el correo electrónico de un cliente cuando mi teléfono se iluminó con una notificación de Instagram. No había abierto la aplicación en semanas, quizá más. Pero ahí estaba, la historia de Morgan, etiquetada y ya reproduciéndose en vista previa antes de que pudiera decidir si quería verla. El título decía, el mejor viaje de familiarización de mi vida. Fuego, fuego, beso, marca 100 puntos. Sin puntuación. Solo ruido. Falso entusiasmo envuelto en emojis. El vídeo duraba 10 segundos, una imagen borrosa del porche de la cabaña que reservé. Con el lago centelleando a lo lejos. Risas de fondo. Las voces se superponían. Y entonces, justo en el borde del encuadre, lo vi. Trevor. Sosteniendo el teléfono de Morgan, su rostro se reflejaba claramente en la puerta de cristal de la cabaña. Llevaba puesta mi sudadera azul marino que había bordado especialmente con Adirondack Escape en la manga y una pequeña hoja dorada en el pecho. Había pedido 8. Para los invitados. Para la familia de mi esposa. Nunca se suponía que presenciaría ese momento. No me lo publicaron. Pero me impactó más que cualquier insulto directo. No llamaron para disculparse. Ninguno de ellos. Ni Yasmín. Ni Morgan. No, Claudette. Nadie me preguntó si estaba bien ni por qué había enviado esa respuesta de 2 palabras y desaparecido del viaje que había construido.
Ese silencio. Lo decía todo. Me quedé quieto un buen rato, dejando que el vídeo se reprodujera una y otra vez hasta que el sonido parecía estático. Hasta que el reflejo de Trevor sonriendo a la cámara se desdibujó en algo sin sentido. No lloré. No grité. Ni siquiera maldije. Ese tipo de dolor no provoca rabia. No de inmediato. Crea un vacío. Un espacio tranquilo dentro de ti donde la verdad se asienta como el polvo. Entonces abrí mi portátil. ¿Reserva de cabaña? Cancelada. Reembolso total. Menos una comisión que decidí no impugnar. Dejé esa pequeña pérdida como señal, como una ofrenda para cerrar el trato. ¿Servicio de transporte? Bloqueado. Su camioneta nunca llegó. El conductor fue amable. Disculpa. Le di propina de todos modos. ¿Actividades? Se fueron. ¿Guía de senderismo? Notificado. ¿Cata de vinos? Cancelada. ¿Chef privado? Relevado del servicio. Todo lo que esperaban se desmoronó bajo sus pies como un truco de magia al revés. Un golpe a la vez. No escribí un mensaje grupal. No amenacé a nadie ni armé un escándalo. Simplemente invertí el plan que habían planeado sin mí. Al terminar, me recosté en la silla y exhalé por la nariz. Fue entonces cuando Carson, mi asistente, entró en mi oficina. Señor, dijo, mirando la pantalla al ver la cantidad de confirmaciones de cancelación. Ni siquiera lo vieron venir, ¿verdad? Sonreí levemente. No con alegría. Solo con reconocimiento. Él tenía razón. Ellos no. Porque nunca me habían visto, en realidad no. Vieron un recurso. Una tarjeta que pagaba. Un hombre en quien se podía confiar, pero nunca considerado. Carson no hizo preguntas. Solo asintió, con asentir, conciso y profesional, y luego me dejó en paz. Ese momento con él, por breve que fuera, significó más que cualquier cosa que Yasmín me hubiera dicho en el último mes. Más tarde esa noche, recibí una llamada de Marisol, una amiga con la que no había hablado en semanas. Trabajaba en organización de eventos y había colaborado conmigo en una gala benéfica. Seguíamos siendo amigos, pero la vida se interpuso. Hola, dijo ella, cálida y firme. Vi la historia de Morgan. Quería registrarme. Me sorprendió. ¿Viste eso?, pregunté. Ah, sí, dijo. No tardé mucho en darme cuenta de lo que hicieron. Y déjame decirte que, de todas formas, eras demasiado bueno para todo eso. Me reí con amargura. Siempre lo decías claro. Te lo dije hace años, respondió. La familia de Yasmín actúa como si fueras el ballet. Como si tuvieras suerte de entrar a la habitación. Pero tú construiste la maldita habitación, Marcus. Simplemente aparecieron. Me impactó. Porque sabía que era cierto. Marisol fue la primera en preguntarme si estaba bien. De verdad. No por obligación ni por cortesía, sino con honestidad. ¿Puedo decir algo más?, preguntó. Claro. No estás lo suficientemente enojado. Eso me hizo reflexionar. Pensé que había hecho algo audaz. Algo que parecía recuperar mi dignidad. Pero sus palabras me impactaron. Porque quizá tenía razón. Quizá no estaba enfadado. Quizás simplemente estaba harto. Esa noche, me senté en la tranquilidad de mi apartamento. Sin televisión. Sin música. Solo el bullicio de la ciudad afuera y la sensación de claridad que se instalaba. No pretendían transmitir el mensaje tan alto. Pero lo hicieron. Y lo oí. Alto y claro. No tardó mucho. 24 horas después de que el viaje empezara a desmoronarse, mi teléfono se iluminó como un edificio en llamas. Primero llegó el chat grupal. Irónicamente titulado Vibraciones familiares de otoño hoja de arce, Yasmín envió un mensaje tan lleno de ira que casi podía oírla pasar de un lado a otro. ¿Qué hiciste? No hubo un oye. No, podemos hablar. Solo pánico y culpa. Ni una sola sílaba de curiosidad.
Ni siquiera un atisbo de que entendiera por qué había pasado algo. Solo esas 4 palabras en mayúsculas, como si fuera una niña que hubiera tirado su jarrón favorito. Entonces Morgan intervino, como era de esperar, con la gracia de un mazo. Lo estás arruinando todo. Estamos varados aquí como idiotas. Como idiotas. Como si los hubiera humillado a propósito. Como si yo fuera el villano de la historia que escribió sin pedirme tinta. Leí sus palabras 2 veces, luego una tercera, y seguía sin encontrar ni una pizca de responsabilidad en ellas. No me habían visto en el reflejo. Solo habían visto el desastre que dejé atrás salirme. Y entonces llegó Claudette. Una nota de voz. Porque, claro, cuando la madre de Yasmín tenía algo que decir, tenía que interpretarlo. Su voz tenía su habitual elegancia, mitad melodrama, mitad santurronería. Marcus, empezó, como si estuviera empezando un sermón. Lo que has hecho es profundamente inmaduro y hiriente. Son recuerdos familiares. No se cancelan las experiencias de la gente solo por tener un momento emotivo. Así no es como los adultos manejamos las cosas. Estoy horrorizada. Yasmín está llorando. Lo escuché 2 veces solo para asegurarme de oír lo que creía oír. Horrorizado. Porque ya no financió su versión de familia. Un momento un poco emotivo. Lo dijo como si mi eliminación fuera solo una sensación pasajera. Como si ser reemplazada y faltada al respeto por la gente a la que apoyé durante años fuera algo que debería haber ignorado como si fuera una pelusa. Pero esto es lo que más me impactó. Ni una sola vez se preguntaron por qué haría esto. Ni una sola vez. Ese fue el mensaje más claro de todos, porque hay gente que se preocupa. Aunque estén confundidos, aunque estén heridos, se detienen lo suficiente para preguntar. ¿Por qué? Pero cuando alguien está acostumbrado a que lo absorbas todo, a que contengas la respiración para que pueda respirar, tu silencio se convierte en parte de su plan. Y cuando finalmente dejas de seguirles el juego, lo llaman sabotaje. La verdad era simple. Siempre había sido la billetera. No la bienvenida. Había financiado sus retiros, vacaciones, días de spa, cenas y brunches de fin de semana sin pestañear. Yasmín solía decir cosas como, Marcus siempre se encarga, como si fuera un cumplido. No lo era. Era un rol, asignado, esperado y permanente. Solía pensar que el amor era sacrificio. Que ser útil me hacía irreemplazable. Pero no lo era. Solo era conveniente. Y cuando llegó alguien más divertido, alguien que encajaba mejor con el ambiente, me echaron como si fuera la única maleta extra para la que no tenían espacio. Lo que realmente les impactó fue la rapidez con la que todo se desmoronó. No solo la logística, sino también la ilusión. Su ira no se originaba en la traición. Fue una molestia. No les dolió que no estuviera allí. Estaban furiosos porque el viaje no podía continuar sin mí. Que la máquina no funcionara cuando me alejé de los controles. Su indignación no tenía nada que ver conmigo como persona. Tenía todo que ver conmigo como proveedor. Y ahora que el proveedor había dejado de responder, la estructura se derrumbó. Más tarde ese mismo día, recibí otro mensaje. Esta vez, privado, de Yasmín. Llámame. Ahora. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar suspendido. No lo hice. Ella lo siguió con una sola línea. No puedo creer que me humillaras así. Esa palabra otra vez. Humillar. Como si la humillación fuera peor que la exclusión. Como si la decisión de su familia de que yo era prescindible no fuera una lenta erosión de la dignidad que llevaba años tragando. Escribí una respuesta. Luego la borré. No por debilidad. Por paz. Porque ningún mensaje que enviara sería leído como debía. No me escuchaban. Se defendían de una versión de mí que solo había existido para servirles. Y ahora esa versión había desaparecido. Esa noche, me senté junto a la ventana con una copa de bourbon, viendo pasar los faros de los coches junto a mi edificio. Recordé todas las vacaciones que pasé planchando servilletas, preparando platos, colgando luces mientras posaban para fotos.
Todas las veces que me quedé en silencio mientras Claudette comentaba sobre mi infancia o Morgan bromeaba sobre mí. Excesiva formalidad. Todos los pequeños momentos que dejé pasar para que la ilusión mayor sobreviviera. Recordé el comienzo de mi relación con Yasmín. Qué brillante era. Me atrajo mucho su ambición. Pensé que estábamos construyendo algo juntos. Pero con el tiempo, lo vi claro. Yo estaba construyendo y ella actuando. Y cuando esas dos energías dejan de coincidir, una siempre se apaga. No respondí los mensajes. No porque no tuviera nada que decir. Sino porque, por una vez, por fin me sentía cómoda sin tener que dar explicaciones a quienes, para empezar, nunca se preocuparon por entenderme. Que se quedaran en su cabaña perfecta. Que griten en el chat grupal. Que se den cuenta del costo del tratamiento. En menos de un día, tras la nota de voz de Claudette, el fuego en mi pecho dejó de ser una quemadura silenciosa y se convirtió en algo completamente claro. Había estado callado demasiado tiempo. Demasiado complaciente. Demasiado predecible. No les sorprendió que cancelara el viaje. Les sorprendió que hiciera algo que les recordara que aún podía tomar decisiones sin pedirles permiso. Esa constatación fue a la vez aleccionadora y electrizante. Así que entré en mi oficina en casa, me senté en mi escritorio y abrí mi panel de control financiero. Todo lo que Yasmín había relacionado conmigo, tarjetas de crédito, suscripciones recurrentes, pago automático de cajas de belleza, clases de gimnasio a las que rara vez iba, esos ridículos rituales faciales quincenales que cuestan más que la reparación de mi reloj. Los marqué todos. No con ira, sino con precisión quirúrgica. Sin arrebatos. Solo un constante desenlace de conveniencia. Empecé con la Amex dorada. Tenía 2 tarjetas autorizadas en mi cuenta. Usé una la semana pasada para comprar un bolso de diseñador para el viaje. ¿La otra? Para los servicios de spa que pensaba compartir con su hermana. Congelé ambas tarjetas con un solo clic. A continuación, la cuenta de Netflix. El que ya casi no usaba porque cada vez que lo abría, aparecían los perfiles de su familia, la Q de Claudette, los favoritos de Morgan, e incluso uno llamado Trevor Time. Eso me hizo reflexionar. Me quedé mirando la foto de perfil. Un avatar con gafas de sol y una sonrisa tonta. Lo borré primero. Luego el resto. Luego, toda la cuenta. Pasé a nuestro almacenamiento en la nube conjunto. Docenas de álbumes, la mayoría llenos de fotos de Yasmín en eventos a los que no fui invitada, vacaciones que, según ella, eran solo viajes de chicas, y cenas donde yo era quien tomaba la foto, no aparecía en ella. Hice una copia de seguridad de lo que me importaba, mi trabajo, fotos antiguas de nosotros de los primeros años, la de mi padre antes de que falleciera, y liquidé el resto. Luego llamé al banco y abrí una cuenta nueva. Una solo a mi nombre. Limpio. Privado. No más pines compartidos. Basta, ¿podrías transferirme algo de dinero para cubrir esto? Para cuando terminé, el silencio en el apartamento se había disipado. No me sentía solo. Me lo había ganado. Como si por fin hubiera recuperado algo que se suponía que era mío desde siempre. A la mañana siguiente, entré en una agencia de viajes boutique en el centro. La recepción olía a cítricos y madera de teca, y la recepcionista me recibió como si perteneciera allí, lo cual, por primera vez en mucho tiempo, sentí de verdad. ¿Cómo podemos ayudarte hoy?, preguntó, sonriendo con una mirada que no me engañaba con estatus ni invitación. Me gustaría reservar un viaje en solitario, dije. A Portugal. Parpadeó y asintió con una apreciación inesperada. ¿Alguna región en particular? No, dije. ¡Qué sorpresa! Arqueó las cejas y sonrió. Me gusta. Mientras escribía, vi la pantalla reflejarse en la encimera de mármol. Sin más uno. Sin pestañas familiares. Sin chat grupal para coordinar. Solo mi nombre. Mi destino. Mi elección. Hizo clic, confirmó, y una tarjeta de embarque se imprimió en papel blanco nítido. La llevé a mi oficina y la puse en mi escritorio, junto a una foto de boda que llevaba años allí. La de Yasmín con encaje color marfil, y yo estaba a su lado, radiante, con una esperanza absurda. Lo puse boca abajo.
No por despecho. Por cierre. Volví a mirar la tarjeta de embarque. Mi nombre impreso, solo, carbonizado, limpio. Marcus Ale. No Marcus ni su invitado. No el señor Ale, esposo de Yasmín. Solo yo. Durante años, pensé que la moderación era el camino más alto. Que callarme me hacía fuerte. Que perseverar era una especie de nobleza. Deslicé la tarjeta de embarque sobre mi escritorio, viendo cómo la luz del sol iluminaba las letras en relieve de mi nombre, Marcus Ale, como una promesa. No había nadie más en el itinerario. Ni copiloto, ni acompañante, ni siquiera un acompañante. Solo yo y un mar de posibilidades. Una semana antes, me habría resistido a la idea de viajar sola. Me imaginaba sentada al borde de las piscinas de los hoteles, preguntándome si a alguien le importaba mi presencia. Me habría angustiado pensando a quién invitar. ¿Qué pensaría la gente? ¿Cómo justificar el gasto? Pero ahora, al tocar el papel crujiente, me di cuenta de que nunca había viajado sola. Nunca había tomado decisiones basándome únicamente en mis deseos. Siempre había entrelazado mis deseos con las expectativas de los demás. Hice la maleta esa misma noche. Doblé camisas y pantalones, me puse un forro polar ligero, enrollé calcetines y ropa interior con precisión militar, hábitos de años de viajes de negocios. Pero esta vez, añadí cosas que nunca había empacado. Un diario desgastado, una novela de bolsillo que leí en la universidad, una pequeña foto de mi padre y yo en Eagle Lake cuando tenía 16 años. Cosas que me importaban. Dejé en el cajón la carpeta con mis planes de viaje cancelados. Me servía como un punto de referencia en mi vida, en lo que había sido, en lo que decidí dejar atrás. Le escribí a Carson, mi asistente, y le pedí que redirigiera cualquier correo o paquete a mi nueva dirección. Le dije que se encargara de cualquier cosa que pareciera relacionada con Yasmín. No hizo falta ninguna explicación. Esa noche dormí diferente. No tenía alarmas para tomar un vuelo temprano. No me quedé en un sueño intranquilo, preguntándome si lo había recordado todo. Soñé con calles adoquinadas y acantilados azotados por el viento, con probar pastel de nata en el patio soleado de una cafetería. Me desperté pensando en Oporto, en colinas cubiertas de terracota, en puentes arqueados como promesas. Por primera vez, me sentí emocionado como no me había sentido desde la universidad, antes de la boda, antes de las interminables obligaciones. La mañana de mi vuelo, me quedé en la puerta de embarque, con el pasaporte y la tarjeta de embarque en la mano, sin sentir ni una pizca de arrepentimiento. Sobre mí, el panel de salidas brillaba con destinos de todo el mundo, pero solo leí uno, Lisboa. El corazón me latía con fuerza y me permití sonreír al pensar en lo que me esperaba. Al otro lado del Atlántico. Abrí mi diario y escribí la primera línea. Estoy aquí. ¿Me ven? Hice una pausa al oír el rugido del motor bajo mis pies y luego garabateé, este viaje es mío. Escribir esas palabras fue como quitarme una máscara que había llevado durante años. Pensé en el mensaje de Yasmín, es más divertido y encaja mejor con la onda, y solo sentí curiosidad, no amargura. Estaba triste, sin duda, pero lo que más sentí fue alivio. Alivio de no tener que perseguir la felicidad de nadie. En Portugal, el aire era diferente, salado y cítrico. Las risas de los músicos callejeros serpenteando por los estrechos callejones. El taconeo de las zapatillas sobre la piedra erosionada. Deambulé sin mapa, parando en pastelería tras pastelería para probar las tartaletas de crema hojaldradas. Charlé con el panadero, el que llevaba un delantal azul brillante, y aprendí un secreto para perfeccionar el centro sedoso de la crema. Negocié con el dueño de una tienda de cerámica por un plato pintado a mano, algo que le enviaría a Carson como disculpa por obligarlo a hacer malabarismos con mi antigua vida. No me importaba parecer ridículo, me importaba sentirme vivo. Una tarde, crucé el puente Don Moisay al anochecer. El cielo era un degradado naranja y lavanda, y me asomé a la barandilla metálica, observando el río fluir bajo mis pies. Una vendedora de postales me ofreció una copa de Oporto. Brindamos por los desconocidos que se orientaban. Me di cuenta de que, al romper mis viejos lazos financieros, cancelar el viaje a la cabaña y congelar las tarjetas, no había perdido nada fundamental. Me había despojado de todo lo que no era yo. En el vuelo de regreso, revisé mi diario.
Páginas de reflexión, de pequeños triunfos, una conversación que dirigí en un café, una caminata por las faldas de Arabida, una noche leyendo junto a un farol del puerto. Escribí. Tomé asiento. No se permiten suplentes. Cada palabra reflejaba la lección que aprendí en casa. Tú construyes tu propia mesa y eliges quién se sienta contigo. Si nadie se atreve a traer una silla, comes de todos modos y saboreas la libertad por primera vez. Cuando las ruedas de la pista rozaron la pista del aeropuerto JFK, no temí volver a mi viejo mundo. Lo esperaba con ilusión, porque traía algo conmigo, una sola tarjeta de embarque llena de valentía y un nombre que me pertenecía solo a mí. Ya no era el proveedor silencioso, el actor secundario invisible en el drama de otro. Yo era la protagonista de mi historia. Pasé la aduana. Recogí mi única maleta y salí del aeropuerto sintiéndome descansada como nunca antes después de hoteles y conferencias. Marcus Ale había regresado, y esta vez, estaba lista para lo que viniera después. De pie frente a la terminal, guardé la tarjeta de embarque en un pequeño marco que llevaba en el bolso. Un recuerdo del viaje, de la decisión de ser vista. Golpeé el cristal y sonreí. Pagué todo lo que tenía. Reservé todos mis viajes y me autoinvité. Cuando Yasmín entró por la puerta 3 días después de la escapada cancelada, el eco de sus maletas al golpear el suelo de madera sonó más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Observé desde la sala, donde la luz del atardecer se filtraba oblicuamente por las persianas y caía en franjas sobre la alfombra, tiñendo el aire de dorado y motas de polvo a cámara lenta. Ella estaba en la entrada, con los hombros encorvados, y su voz oscilaba entre la ira y la desesperación. Me avergonzaste, me acusó, cada palabra afilada como un cuchillo. Delante de toda mi familia, su tono denotaba más dolor del que yo sentía. Y en ese momento me di cuenta de que ella creía que su reputación era más frágil que nuestro matrimonio. Le permití pronunciar esas palabras, que flotaran en el aire como humo, porque revelaban más sobre sus prioridades que cualquier disculpa. No me apresuré a tranquilizarla ni a explicarle nada. En cambio, me levanté del sofá y crucé la habitación con deliberada calma, llevando un sencillo sobre blanco sellado con una tira de lacre rojo. Me miró con los ojos como platos, la boca abriéndose y cerrándose como pez fuera del agua, buscando las palabras que, de alguna manera, inclinaran la balanza a su favor. Le entregué el sobre sin decir palabra. El silencio se prolongó hasta que rompió la solapa y sacó su contenido. Un fajo de recibos impecables que enumeraban el alquiler de cada cabaña, la tarifa de las actividades, la de la cena y el precio de las bolsas de regalo que yo había pagado, y una captura de pantalla impresa de su mensaje. Es más divertido y encaja mejor con la onda, con fecha, innegable, y debajo, una sola nota manuscrita en mi papelería personalizada: me cambiaste por entretenimiento, ahora paga tu propia cuenta. Observé cómo su rostro palidecía, el desafío en sus ojos se transformaba en algo que parecía culpa o miedo. Le temblaban las manos mientras revisaba de nuevo los recibos, trazando números y derrota. El peso del papel en su regazo era más pesado que cualquier palabra que yo pudiera pronunciar. Por fin, levantó la vista, con la voz apenas un susurro. Marcus, pero no terminó. Porque la verdad de lo que le había dado se interponía entre nosotros, tácita pero clarísima. Yo había sido quien había pagado el precio de su vida, y ahora le pedía que lo asumiera ella misma. Se dejó caer en el borde del sofá, con el sobre aún en las manos, y las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Pude ver en su reflejo, a través del cristal de mi mesa de centro, lo pequeña que se había vuelto, reducida de la mujer que una vez dominaba todas las habitaciones a alguien que temblaba bajo el peso de sus propias acciones. Sentí un atisbo de compasión, porque sabía lo que era verse acorralada por las expectativas. Pero la compasión se convirtió en resolución al recordar con qué facilidad me había dejado de lado por un elemento más entretenido. Respiré hondo y dije: no estoy enojada, Yasmín. Ya terminé. Invertí en una sociedad, no en una actuación. Mis palabras fueron sencillas, pero cargaron con el peso de cada cena que preparé, cada viaje que planeé, cada momento en que me tragué mi orgullo para mantener la paz. Me miró entonces, me miró de verdad, y vi un cambio en sus ojos, el reconocimiento de que el hombre con el que se casó aún existía tras años de aquiescencia, y que ya no guardaría silencio. Intentó hablar de nuevo, esta vez con una disculpa en los labios, pero negué con la cabeza. No, dije en voz baja. Ahórratelo.
Y lo decía en serio. Porque quería que entendiera que este momento, esta confrontación, no era el comienzo de la ira ni la venganza. Fue la culminación de cada sacrificio inadvertido. Fue el momento en que reconocí mi propio valor. Me di la vuelta y caminé por el pasillo hacia su habitación. Los pasos de Yasmín me siguieron, ligeros y vacilantes, como los de una niña que sigue a sus padres. Me detuve en la puerta y miré hacia atrás. Estaba enmarcada por la luz del pasillo, con los ojos brillantes. Marcus, por favor, susurró. Pero no di un paso al frente. Solo negué con la cabeza y dije, tú decides. Entonces entré, cerré la puerta con cuidado y la dejé parada en el pasillo, con el sobre colgando flácido en su mano. Nuestras vidas divididas para siempre por el papel que había puesto entre nosotras. Pasó una semana en una neblina inquietante, días marcados no por los eventos de nuestro calendario, sino por la opresión en el pecho cada vez que recordaba el mensaje de voz de la madre de Yasmín, cada vez que sonaba mi teléfono y me preguntaba qué miembro de su familia llamaba para pedir respuestas. Mantuve mi rutina, entrenamientos matutinos, reuniones consecutivas con clientes, almuerzos en mi escritorio. Sin embargo, bajo la fachada de normalidad, algo cambió en mi interior. Ya no contestaba llamadas de números desconocidos ni abría los correos de la cuenta de Yasmín. La distancia se había convertido en mi aliada. Entonces, una mañana, llegó un sobre nuevo al buzón de mi oficina. Sin remitente, solo mi nombre impreso en letras pulcras y con serifa. Me detuve antes de abrirlo, observando cómo el papel revoloteaba bajo las luces fluorescentes. Algo en su peso me indicó que no era otra invitación a un almuerzo familiar ni un mensaje de disculpa en formato físico. Abrí el sobre, desdoblé la carta y me encogí de hombros al leer el encabezado, notificación de reclamación por daños. Parecía un reflejo distorsionado de todo lo que había hecho para recuperarme. El abogado de Yasmín detalló una larga lista de quejas, angustia emocional causada por la cancelación del viaje, reembolso por la pérdida de tiempo en familia, propiedad parcial de nuestro condominio y daños por daño a la reputación en su círculo social. El lenguaje fue frío y seco, exigimos el pago total en un plazo de 30 días. De no cumplir, se emprenderán otras acciones legales, incluyendo embargos sobre la propiedad del señor Ale. Mi nombre aparecía una y otra vez en esa carta, Marcus Ale, incriminado no como persona, sino como acusado. La releí 2 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Se me revolvió el estómago, una mezcla de incredulidad e ira me arremolinaba en el interior. Pensaron que era un juego. Pensaron que cedería ante la presión, pagaría las cuotas y volvería a mi rol de proveedor designado. Pero ya me había alejado de esa etapa. Doblé la carta, la guardé en su sobre y me quedé con ella en la mano, asimilando la gravedad de su audacia. Esa noche, en casa, la dejé en la isla de la cocina, junto a un bol de fruta fresca y un fajo de folletos de viajes a Portugal. Encontré el número de Yara Knox en mi agenda. Mi abogada, Yara, perspicaz e inquebrantable, contestó al segundo timbre, como si hubiera estado esperando esta llamada. Marcus, ¿qué pasa?, saludó con voz firme. Respiré hondo. Tengo un aviso legal del abogado de Yasmín. Reclaman daños y perjuicios por angustia emocional y quieren la mitad de nuestro apartamento. Quieren que se les reembolse el viaje y el tiempo perdido en familia. Una pausa. Luego, la risa característica de Yara, baja y cómplice. ¿De verdad que están tomando este camino? Supongo que creen que... Yara suspiró. Déjame ver la carta. Envíalo por correo electrónico. Y Marcus, no saben con quién están tratando. Su confianza me fortaleció. En menos de 1 hora, revisó la carta y respondió. Presentaremos una contrademanda para la partición de bienes y nos defenderemos de estas reclamaciones frívolas. Además, conserve sus pruebas. El mensaje de texto original, las confirmaciones de viaje, todos los recibos. Y esa grabación de pantalla del mensaje de Yasmín que mencionaste haber guardado, con fecha y hora. Eso será innegable. Prueba. Me di cuenta de lo esencial que era esa grabación de pantalla que hice en el momento en que el mensaje, él es más divertido, llegó a mi teléfono. Lo hice por capricho, un hábito protector desarrollado tras años de gestionar mi propio negocio y proteger contratos. En aquel momento, me pareció práctico, pero ahora era un escudo.
Pasé el día siguiente reuniéndolo todo. Encontré la captura de pantalla sin editar de su texto en mi almacenamiento en la nube, copié la fecha y la imprimí. Reuní todos los recibos de las actividades de la reserva de la cabaña, las bolsas de regalo, cada centavo que gasté. Imprimí las confirmaciones de reserva y los correos electrónicos de cancelación con los reembolsos emitidos. Abrí mi diario donde había anotado la fecha y hora exactas de cada cancelación. Exporté la grabación del mensaje de texto, el audio y el vídeo nítidos del mensaje inicial de Yasmín, con superposiciones de fecha y hora. Esa noche, me encontré con Yara en su oficina, un espacio elegante con ventanales de piso a techo con vistas a la ciudad. Revisó los documentos y asintió con aprobación cuando se los entregué. Esto es irrefutable, declaró. Presentaremos una solicitud formal de partición financiera y una moción para desestimar sus reclamaciones. Redactaré la respuesta esta noche. Lo pensarán 2 veces antes de airear esto en el tribunal. Escucharla decir esas palabras despertó en mí una sensación de reivindicación que no había sentido en años. Me di cuenta de que ya no era la proveedora invisible. Tenía piernas para apoyarme. Tenía voz. Y lo más importante, tenía límites. De camino a casa, reflexioné sobre cómo esta escalada legal reflejaba los acontecimientos que me llevaron hasta aquí. La familia de Yasmín siempre había actuado como si mis contribuciones fueran ilimitadas e insignificantes. Asumían que absorbería cada desaire, cada gasto, cada indignidad, porque eso era lo que siempre hacía. Pero esta carta demostró que incluso la persona más confiable tiene un punto de quiebre, un momento en el que decide que su valor no es negociable. De vuelta en mi apartamento, guardé las pruebas reunidas en una carpeta con mis iniciales grabadas. Me senté en mi escritorio, encendí mi portátil y escribí un correo electrónico a Yara. Envíame mi respuesta lo antes posible. Quiero que esto se resuelva antes de que se agrave. Le di a enviar y me recosté, la adrenalina se desvaneció en una tranquila resolución. Pensé en la exigencia de Yasmín de tiempo perdido en familia, una frase tan distorsionada que rozaba lo grotesco. Querían poner precio a la risa en una cabaña. Querían monetizar recuerdos que yo facilitaba, pero a los que nunca pertenecí realmente. Me di cuenta de que quienes me valoraban solo por lo que ofrecía jamás podrían comprender mi verdadero valor, mi dignidad. Más tarde esa noche, abrí el cajón donde guardaba mi foto de boda, aquella en la que aparecía Yasmín con encaje y yo con mi smoking, sonriendo a un futuro que alguna vez pareció prometedor. La puse boca abajo y coloqué el aviso legal impreso encima, cubriendo la imagen por completo. La foto permaneció allí, oculta, pero no borrada. Era un recordatorio de dónde había estado y de lo lejos que había llegado. Cerré el cajón y me acerqué a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Me invadió una sensación de anticipación, no de ansiedad, sino de esperanza, la que surge al trazar tu propio rumbo. La batalla legal que se avecinaba no era solo por dinero ni por un condominio. Era una declaración. Me protegería. Me aseguraría de que nadie volviera a confundir mi silencio con debilidad. Y a medida que la noche se hacía más profunda, comprendí algo profundo. Pensaban que era un juego. Pero me había convertido en el jugador que nunca vieron venir. Habían pasado 2 semanas desde que presenté la partición financiera y la solicitud de divorcio. En ese tiempo, había superado la tormenta de llamadas furiosas, mensajes directos e intentos de culpabilización. Pero el momento más intenso de todos fue el que viví a solas, en mi oficina, cuando algo, o mejor dicho, alguien, finalmente me dijo todo sin decir una sola palabra. Era tarde. La lámpara de mi escritorio proyectaba un cálido haz de luz sobre los documentos dispersos, avisos legales, extractos bancarios y demás. Estaba revisando un borrador de la refutación de Yara. Cada párrafo un golpe certero contra sus frívolas afirmaciones, cuando mi puerta se abrió con un crujido. Levanté la vista. Yasmín estaba allí, enmarcada por la puerta, como un espectro de una vida que solía reconocer. Llevaba el pelo recogido, su expresión era indescifrable. No dijo hola. No pidió entrar. Simplemente se apoyó en el marco de la puerta, con las manos tan juntas que pensé que le crujirían los nudillos. Me aclaré la garganta. Yasmín. Asintió una vez, con energía, recorriendo la habitación con la mirada como si evaluara cada detalle. Mis folletos de viaje a Portugal estaban en la esquina del escritorio,
llenos de posibilidades. La tarjeta de embarque enmarcada se asomaba entre una pila de carpetas. Mis extractos bancarios privados estaban abiertos junto a los suyos. Todo estaba dispuesto, mi transformación se hacía visible en formato impreso. ¿Qué quieres?, pregunté con voz tranquila pero firme. No me levanté de la silla. No la invité a pasar. Tragó saliva y entró, cerrando la puerta tras ella. El clic del pestillo sonó definitivo. Se dirigió al archivador donde guardaba copias adicionales del inventario, los recibos y las reservas del viaje cancelado, y pasó los dedos suavemente por la superficie lisa de los cajones. Entonces se volvió hacia mí, con los labios entreabiertos, como si fuera a hablar, pero no lo hizo. Su silencio duró tanto que sentí su peso entre nosotros. No era una disculpa. Ni una acusación. Ni siquiera una pregunta. Solo una presencia silenciosa observándome. Y en esa quietud, todo se aclaró. Ninguna palabra podría capturar la profundidad de lo que ella había hecho ni de lo que yo había perdido. Las palabras solo lo degradarían. Extendí las manos y las apoyé sobre el escritorio. No tienes que decir nada, le dije. Ya lo veo. Parpadeó, ladeando ligeramente la cabeza. Sus ojos, antes tan seguros y preocupados por la imagen, ahora parecían atormentados. Los muros que había construido a su alrededor, la evasión, la culpa, la actuación. Me derrumbé ante mi negativa rotunda a seguir el guión que me había escrito. Dio un paso al frente, vacilante, con la mirada fija en la transcripción impresa de su mensaje de texto. No sabía que te iba a doler así, susurró finalmente con la voz tensa. Pensé que era solo una sustitución inofensiva. Decidí no recordarle que las sustituciones inofensivas se llaman traiciones cuando se hacen a costa de alguien más. En cambio, dejé que mis acciones hablaran. Le acerqué el marco de la tarjeta de embarque para que pudiera ver, no solo leer, que mi vida había vuelto a ser mía. La foto de nuestra boda, símbolo de quién era yo allí, yacía boca abajo, oculta. Y detrás de mi escritorio. La carpeta del viaje con los nombres de todos y la letra dorada, menos la mía, había desaparecido por completo, reemplazada por una ordenada pila de archivos de trabajo. Ese era el punto, dije en voz baja. Cuando me borraste de tus planes, me borré de tu vida. Cerró los ojos, como si se esforzara por comprender. Una lágrima le resbaló por la mejilla. La primera emoción sincera que mostraba desde que todo empezó. Se giró y se acercó a la ventana, contemplando el horizonte de la ciudad. Seguí su mirada, los edificios iluminados por los últimos rayos del sol poniente, un recordatorio de que el mundo seguía adelante, estuviéramos incluidos o excluidos. No pretendíamos excluirte, dijo en voz baja. Simplemente sucedió. Esa confesión flotaba en el aire como una verdad frágil. Palabras improvisadas, sin pulir, sin practicar, de esas que se escapan cuando se cae la fachada. Pero no tenía ningún interés en concederle una vía de escape. Ese es el problema, respondí. Me puse de pie, así que nuestras miradas se cruzaron. No querías decir nada. Dejaste que la vida pasara a tu alrededor. No me elegiste, simplemente no elegiste pensar en mí. Sus hombros se desplomaron. Se arriesgó a mirarme, al ver la determinación en mi postura. Ya no era el marido complaciente, sino un hombre que comprendía su valor. Un hombre que se negaba a ser secundario. Abrió la boca, la cerró y finalmente dijo, lo siento. Esas dos palabras fueron como un cuchillo sin filo, mejor que nada, pero nada suficiente. Observé su rostro, buscando remordimiento, empatía, vulnerabilidad. Encontré destellos de los tres, pero también vi miedo. Miedo de que me hubiera perdido. Respiré hondo. Gracias, dije, pero disculparme no reconstruye la confianza. No me devuelve los días que pasé invisible para ti y tu familia. No me reembolsa la deuda emocional que cargué cuando sentí que debía ganarme mi lugar en mi propio matrimonio. Le temblaba el labio. Miró la silla junto a mi escritorio. Como si quisiera sentarse, tener una conversación que no sabía cómo empezar. La observé forcejear, y en ese momento, comprendí que la historia que habíamos estado viviendo había llegado a su fin. Necesito espacio, dije.
Necesito tiempo lejos de ser definida por tus decisiones o las expectativas de tu familia. Necesito descubrir quién soy cuando nadie más me ve. Ella asintió. Ahora sudo. Lo entiendo. Una frase simple, pero lo decía todo, un reconocimiento de que nuestros caminos se separaban. Nos quedamos allí en silencio, y por primera vez, no sentí resentimiento. Solo aceptación. Algunas cosas son más claras cuando nadie dice una palabra. Cuando se giró para irse, no le tomé la mano. No la llamé. Cerró la puerta con suavidad tras ella, y escuché el suave clic que selló el espacio entre nosotras, un espacio que yo había creado para finalmente poder oírme pensar. Regresé a mi escritorio y me senté. Los últimos ecos de sus pasos se desvanecieron en el murmullo de la ciudad al otro lado de la ventana. Observé las pruebas que se extendían ante mí, no como trofeos de una victoria, sino como recordatorios de lecciones aprendidas. El hombre que no dijo nada lo había dicho todo, y en su silencio, encontró su voz. La mañana de la audiencia de divorcio llegó como un pálido amanecer filtrándose entre las persianas, incierto y tentativo, como si el mundo mismo dudara en el umbral de este ajuste de cuentas final. Desperté antes del amanecer, con el peso del día sentándose en mi pecho como un abrigo familiar que había aprendido a usar. Pero bajo la gravedad, había una curiosa ligereza, una liberación que sentía en los huesos, como si cada cancelación, cada cuenta congelada, cada tarjeta de embarque para Portugal hubiera aflojado silenciosamente los lazos que me ataban. Me vestí con delicadeza, eligiendo un traje azul marino a medida, de líneas nítidas que reflejaban una nueva determinación. Sin corbata. Quería moderación sin constricción. Camino al juzgado. Las calles eran franjas vacías de asfalto, con los madrugadores aún sumidos en el sueño. Bajé la ventanilla, dejando que el aire fresco me acariciara el pelo, y pensé en la estación donde la familia de Yasmín me había enviado, reemplazada por una versión más ruidosa y llamativa de mí misma. Me imaginé el tren alejándose, mi reflejo desapareciendo en sus ventanas, mi antiguo yo abandonado en el andén. Ahora, tenía un nuevo billete en la mano, uno marcado para mi propio destino, con mi nombre y el de nadie más. El zumbido del motor bajo el vagón se sentía menos como movimiento y más como impulso, una fuerza propulsora hacia la vida que estaba eligiendo. Los pasillos de los juzgados tienen un olor peculiar, lejía, madera lacada y un susurro de indignación. Hombres con trajes oscuros intercambiaban corteses saludos. Mujeres con brillantes portafolios se movían como rebaños coordinados, sus zapatos repiqueteando sobre el suelo de mármol. Firmé en el mostrador del secretario, y por primera vez en meses, no me inmuté. El empleado miró mi credencial, Marcus Ale, y me entregó un número de espera. Lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta, como muestra de agradecimiento. Pertenecía allí tanto como cualquiera. Ya no era una figura secundaria en un drama familiar. Ahora era un actor principal en mi propia narrativa. Dentro de la sala, los asientos estaban dispuestos en filas rígidas, espectadores de un proceso que parecía en parte ritual, en parte teatro. Me senté en la primera fila, justo detrás de la silla de mi abogado, y dejé mi maletín a mis pies. El juez entró, sus togas susurrando contra la tarima, y todas las cabezas se inclinaron al unísono. Yo lo seguí, inclinándome no solo por respeto al tribunal, sino por la gravedad del momento. Cuando la jueza se sentó y nos observó, la miré fijamente sin pestañear. Estaba lista. Llamaron al caso ALEVS. Ale. 7 sílabas que antes parecían irreales, como el eco de la vida de otra persona. El abogado de Yasmín se puso de pie, sereno con un traje de falda color carbón, presentando alegaciones de angustia emocional y una demanda de división de bienes conjuntos. Escuché cómo su voz se extendía por la silenciosa sala, afirmando que había actuado con imprudencia, que había arruinado la armonía familiar, que debía pagar por cada ego herido. Pero bajo sus palabras se escondía una profunda sorpresa, como un hombre al que siempre habían esperado que obedeciera ahora se mantenía firme en lugar de derrumbarse. Cuando llegó el turno de mi abogado, Yara Knox se levantó y habló con precisión. Me explicó el cronograma. El mensaje de texto de Yasmín indicando la sustitución de Trevor, el patrón de borrado posterior, mis cancelaciones escalonadas y, finalmente, la partición legal que presenté para separar mis finanzas y proteger mis derechos. Mostró las pruebas, la captura de pantalla del mensaje de Yasmín,
las confirmaciones de cancelación y la tarjeta de embarque a Portugal. Cada documento llevaba las marcas de la verdad, las marcas de tiempo, los nombres en negrita, los logotipos bordados y desenrollaba la ficción que una vez había aceptado sobre mi lugar en esa familia. El ambiente de la sala del tribunal pareció cambiar, como si la verdad misma tirara de las paredes y las derrumbara. Observé a Yasmín cuando las pruebas aparecieron en la pantalla tras el podio de su abogado. Sus mejillas se sonrojaron, bajó la mirada hacia su regazo y sus dedos retorcieron la correa de su bolso. Decidí entonces que no la odiaba. Le quité la armadura que había construido alrededor de su imagen, las anteojeras que le impedían ver a la persona que había estado a su lado durante 7 años. Pero la compasión es diferente del perdón. Había transitado la compasión a mi manera, lenta y deliberadamente, hasta que llegué a un punto en que su disculpa no era necesaria ni suficiente. Simplemente la veía como la esposa que una vez creyó poder cambiarme, y luego nunca miró atrás. Cuando el juez preguntó si había declaraciones finales, me levanté. Mi voz sonaba firme y resonante en el silencio que se apoderó de la sala. Hablé de compañerismo, de sueños compartidos, de la amargura de ser reemplazado sin explicación. Hablé de límites y dignidad, del simple derecho a un lugar en una mesa que ayudé a construir. No rompí a llorar. No supliqué clemencia. Me dirigí a la sala, no como víctima, sino como un hombre que reclama su legítimo lugar en el mundo. Su señoría, dije, no estoy aquí para castigar. Estoy aquí para proteger lo que es mío, mi nombre, mis recursos, mi dignidad. Creo en la justicia, en la responsabilidad y en la santidad de los votos cuando se honran, y en la necesidad de dejar ir cuando no se cumplen. Concluí mi declaración con un breve asentimiento y regresé a mi asiento, sintiendo la convicción en el pecho como el pulso firme de mi propio corazón. Afuera, el veredicto llegó rápidamente, una separación legal de bienes, la denegación de la reclamación de daños y perjuicios de Yasmín y el reconocimiento de que cada parte se llevaría sus bienes. Mientras el juez dictaba el fallo, sentí una sensación de ligereza, que no era precisamente de triunfo ni de alivio, sino de la calma que sigue a la tormenta. Estreché la mano de Yara con gratitud en los ojos, y luego salí al pasillo donde el sol se filtraba a través de las vidrieras. Los colores se derramaban sobre el suelo de mármol en patrones fragmentados, recordándome que la vida es un espectro de decisiones, siempre reflejadas por nuestras decisiones. Al salir del juzgado, me detuve en la entrada y respiré hondo. La ciudad rugía a mi alrededor. Bocinas, parloteo, el lejano aullido de las sirenas. Había vuelto a un mundo que no se movía más despacio debido a mi trastorno personal, y esa constatación fue extrañamente reconfortante. Ya no estaba limitado por sus expectativas, desvinculado del papel que había desempeñado. Ahora, cada paso hacia adelante era solo mío. Metí la mano en el bolsillo y palpé los bordes del marco de mi tarjeta de embarque, su forma de talismán silencioso. Había cumplido su propósito, pero lo guardaría como recordatorio de que yo elijo a dónde voy. Nadie me sienta, excepto yo mismo. Paré un taxi y me subí. El conductor me miró por el retrovisor. «¿Está bien, señor?», preguntó amablemente. «Mejor que nunca», respondí con sinceridad. El paisaje urbano se desplegaba a través de la ventana como un mapa abierto, con rutas inexploradas y posibilidades ilimitadas. Al alejarnos, no sentí ni arrepentimiento por lo perdido ni nostalgia por quien fui. Sentía solo una constante anticipación por lo que me esperaba, mi propio destino, finalmente elegido e innegablemente mío. 6 meses después, me encuentro ante el ventanal de mi loft minimalista, observando el río fluir bajo la luz del amanecer. La suave corriente del agua es un mundo aparte de la tormenta que dejé atrás. La luz del sol salpica el suelo de hormigón y calienta el acero liso de mi kayak, que descansa en su soporte junto a la pared, testigo silencioso de lo lejos que he llegado. Respiro el aire limpio de mi nueva vida, libre de las rutinas familiares ni del constante bullicio de las obligaciones. Cuando aparecen los mensajes de Yasmín en mi teléfono, textos breves y tentativos como «has cambiado» o «estás bien», los leo y luego dejo el teléfono a un lado. No los borro. No respondo. Los guardo para recordarme que la libertad no es la ausencia de conexión, sino elegir qué conexiones importan. Aquí, en mi propio espacio, he cambiado las interacciones ensayadas por momentos genuinos.
// carreras matutinas por el paseo marítimo, café improvisado con amigos que me conocen sin filtros, y tardes leyendo o haciendo planes para la próxima aventura en solitario. Mi agenda ya no tiene espacio para la hora feliz familiar ni para recoger bolsas de regalos. En cambio, enumera las caminatas a las que me he unido a través del club local. Las reuniones de la junta directiva de una organización sin fines de lucro que cofundé y los viajes ocasionales, en los que soy a la vez viajera y huésped, no la patrocinadora silenciosa. Recuerdo como una vez creí que orquestar la alegría de alguien más era prueba de mi valía. Ahora sé que el verdadero valor reside en la alegría que te permites sentir. Me acerco a la consola, donde una postal descansa sobre una fotografía. La foto es de esa solitaria tarjeta de embarque, enmarcada y expuesta, con los bordes perfectamente paralelos y los nombres centrados, una declaración de identidad. Junto a ella hay una postal que recogí en Oporto, pintada en vibrantes azules y terracotas, con el puente Dom Luis I al atardecer, sus arcos brillando como brasas. Le doy la vuelta y leo mi propia letra. Para recordarme que todo viaje empieza eligiendo tu propio camino. Sonrío, recorriendo la tinta con el dedo. Casi todas las mañanas bajo en kayak al río. Hoy no es la excepción. Me pongo una chaqueta ligera y zapatos impermeables. Afuera, el aire otoñal es fresco, las hojas flotan en la brisa. Bajo el kayak por las escaleras, plataforma a plataforma, cada paso un ritual de libertad. En la orilla, me detengo, miro río arriba y me deslizo a la cabina. En cuanto me lanzo, el ruido de la ciudad se desvanece, reemplazado por el suave chapoteo del agua contra el casco. Remo con paladas lentas y rítmicas, dejándome guiar por la corriente. Por primera vez en años, avanzo sin mirar atrás. Durante un descanso bajo un sauce llorón, pienso en cómo la actuación solía definir mi vida. Como una vez coreografié cada gesto para encajar en cierta imagen. El esposo perfecto, el anfitrión perfecto, el proveedor perfecto. Pero la actuación requiere público, y me encontré dando espectáculos para quienes solo me veían como un elemento decorativo. Esos días ya pasaron. En mi kayak, solo en el agua, me di cuenta de que la paz no es una actuación. Es una elección. Una decisión silenciosa de honrar tus propias necesidades, de rechazar los guiones que no encajan. Pienso en esa nota adhesiva en el espejo de mi casa. Nunca ruegues por un asiento en una mesa que tú mismo has construido. Cada mañana, lo leo en voz alta. No es una amenaza. Es una promesa, un contrato de respeto por mí mismo. Ya no me pregunto si pertenezco. Simplemente me siento, donde quiera, y alimento mi sed de autenticidad. A mediodía, en la orilla del río, saco el kayak y lo seco con una toalla. Camino hacia una cafetería cercana, con mesas de madera repartidas en una terraza soleada. La barista, Cara, me saluda por mi nombre y me pone una taza de café solo delante sin preguntar. Abro mi diario y tomo notas. Bocetos de ideas para un retiro de escritura en solitario en la montaña. Una propuesta para organizar un evento benéfico de remo, reflexiones sobre la ruta de hoy. Las páginas son un testimonio no de obligaciones, sino de ambiciones que honran mi alma. Por la tarde, estoy de vuelta en mi escritorio en el desván, revisando los planes para mi próximo viaje, esta vez a la Patagonia. Busco opciones de vuelo, investigo guías locales, esbozo un itinerario que me entusiasme porque es para mí, no para nadie más. Mi teléfono vibra de nuevo. Otro mensaje de Yasmín. Espero que estés bien. Hago una pausa, considero escribir una respuesta, quizás un simple gracias. Pero pienso en los límites que he establecido, en la paz que he alcanzado. Y dejé el mensaje sin leer, otro recordatorio de que algunas invitaciones ya no me sirven. La tarde cae con suave inevitabilidad. Preparo la cena, verduras asadas, salmón al horno, una comida sencilla que nutre sin ceremonias. Me sirvo una copa de vino y me acomodo en el sillón de cuero junto a la ventana. Las luces de la ciudad brillan sobre el agua, cada reflejo danza como una posibilidad. Pongo jazz suave y me dejo llevar por las notas. En este momento, me siento a gusto, sin actuar ni demostrar, simplemente existiendo. Cuando por fin me levanto para estirarme, miro la tarjeta de embarque enmarcada y la postal de Oporto en la consola. Van juntas, dos hitos en un viaje que comenzó el día que decidí que era más que un proveedor.
Me acerco al espejo y me miro de frente. Sigo viendo al hombre que planeó la escapada perfecta. Pero debajo de eso, veo a alguien transformado, seguro, completo, libre. Leo la nota mentalmente una vez más. No ruego. No hago audiciones. Yo elijo. Y esa elección, hecha cada mañana y cada día desde entonces, se ha convertido en mi mayor aventura.